Óscar, en 2019 Nayib Bukele ganó de manera aplastante una elección democrática y en 2024 se reeligió violando todas las prohibiciones establecidas en la Constitución salvadoreña. ¿En qué momento Bukele se convierte en un dictador? La postura del Faro editorial fue que lo hizo cuando asume el poder después de haber competido en 2024. Es algo que no ocurría desde el general Maximiliano Hernández Martínez en los años 30. Él violando 4 artículos de la Constitución que son concretos, específicos, literales. Es imposible leerlos de otra forma como los había leído la Sala de lo Constitucional que él impuso para poder hacer ese truco. El solo hecho de haber competido en las elecciones de 2024 ya lo convertía, violando esas normas, en un dictador. Si no tenés arriba la Constitución de la República, ¿qué queda? Es decir, si ya ni siquiera respetás esas normas, ¿qué te controla más allá de tus impulsos? Y en efecto, Bukele, además de esa violación a la Constitución, concentra y controla de manera absoluta todos los poderes del Estado, pero sigue teniendo un gran respaldo político y una altísima popularidad. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Bukele logró sacar bastante lucro del hartazgo de la población de los otros dos partidos, de los partidos de la posguerra. Cuando Bukele llega en 2019 a la candidatura presidencial, el FMLN había completado su ciclo. Puso a un outsider en 2009, que fracasó, dejó el país. Mauricio Funes. Mauricio Funes. Y después de eso el FMLN recula y dice, bueno, vamos a poner un comandante, a Salvador Sánchez Serén, uno de los comandantes históricos de la guerra. Y Salvador Sánchez Serén nos hizo pasar por el año más homicida de la historia de El Salvador. 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015. Cuando ese ciclo se cierra y Bukele aprovecha eso le da mucha gasolina. Venderse como un outsider, crear lemas como los mismos de siempre, que es como se refiere a ellos, aunque la mitad de su gabinete ha trabajado para esos gobiernos. Pero hay otro elemento que hay que poner sobre la mesa. Como lo decía Martín Caparrós en una columna donde le llamaba la eficracia, Bukele consiguió una cosa, y una cosa que el pueblo le sigue agradeciendo. Bukele consiguió desarticular a las pandillas. Y esa es la principal. Luego puedes preguntarte a qué costo, pero acabó con un mal que parecía imposible de acabar, y eso la gente lo sigue votando. No solo acabó con eso, las desarticuló, sino que ha convencido a la población de que si él sale del poder, las cosas van a volver a ser como antes. Es decir, ha caricaturizado eso. La idea es, si yo salgo del poder, van a liberar a todos los pandilleros capturados. La gente hoy en El Salvador vive mejor al recuperar la seguridad ciudadana, ha cambiado la vida, ha mejorado de alguna manera la condición socioeconómica de la población. No hay ningún indicio. Nosotros hicimos incluso un especial en El Faro que se llamaba El Salvador con hambre. Es ya un tema de subsistencia, es decir, la gente se está comiendo las flores que crecen en la flor nacional de El Salvador se come. Pero todos los indicios hablan de más de 300.000 personas que han caído de la línea de la pobreza, y El Salvador es mucho más costoso que antes. Es decir, que el salario mínimo no alcanza para la canasta básica. Todas las estadísticas hablan de eso. Hay una bonanza aparente, que es la que tienen ciertas burbujas que ha creado el buquelismo, el centro histórico de San Salvador, que es para turistas, y zonas como Sur City, por ejemplo. Bukele continúa siendo profundamente popular. Yo sí creo que en muchos sectores las personas que antes tenían a las pandillas encima han visto una mejora en sus vidas. Mucha gente que ya en gestos muy pequeños puede sacar una parrilla y vender pastelitos en el pasaje de la colonia Las Margaritas en Soyapango, que otrora fue dominado por la Mara Salvatrucha 13. Ahora, la pregunta es cuándo te va a tocar la ruleta rusa de la desgracia, porque yo estoy convencido de que las madres y los padres de los muchachos, muchos muchachos, capturados que eran inocentes en el régimen de excepción y que se están pudriendo o ya murieron y salieron cadáveres de las cárceles, no estarán pensando en que no hay pandilleros afuera, estarán pensando en que les mataron al hijo. Uno de cada 50 salvadoreños está preso, según las cifras oficiales que dicen que han capturado 97.000 personas. Entonces el problema es que esa mejora conlleva una espada de Damocles, ¿verdad? Y los casos están comprobados, Carlos. Los casos del Espíritu Santo, donde nunca hubo pandillas, se llevaron a 22 muchachos. Uno acaba de morir por las secuelas que tuvo después de salir de la cárcel. No eran pandilleros, eran lancheros, eran vendedores de fruta, eran campesinos. Y así un montón de gente. En tu libro hablas del ejercicio de la crueldad por parte de Bukele en el poder y también de su corrupción y la corrupción de su familia.
y lo describís como un rey desnudo, pero la pregunta es, ¿los salvadoreños lo ven como un rey desnudo o lo siguen viendo como una especie de Mesías, como un Salvador? Fíjate que hay muchos salvadoreños que a Bukele lo ven como una herramienta de Dios. Hay una escena pues memorable cuando Bukele se toma la Asamblea Legislativa antes de mayo de 2021 y se la toma y dice que la va a disolver pero que primero va a hablar con Dios y se sienta y en una escena muy dudosa en términos actorales hace como que llora, se tapa la cara y dice que está hablando con Dios. O sea, el hombre transmitió en un evento nacional consumido por todo el país una idea muy sencilla. Yo le hablo a Dios y Dios me contesta en el momento mismo. Porque él dijo, ya vengo, voy a ir a hablar con Dios. Entró y se puso a hablar con Dios. Y lo ha logrado. Hace poco, en el Día de la Oración, que es un día que él se ha inventado, llevó a un montón de políticos trompistas a ese Día de la Oración. Y Bukele describió ampliamente cómo lo que había ocurrido en El Salvador había sido una batalla entre Dios y el diablo, así lo dijo. Y que evidentemente Dios había ganado porque estaba de su lado y el diablo pues eran las pandillas que habían perdido. Y sí, mucha gente lo ve de esa forma. Y abrirle los ojos a alguien que confía en un político por fe es bien difícil. Lo que el periodismo salvadoreño ha descubierto de corrupción durante la pandemia y después y de enriquecimiento familiar con documentos oficiales del Centro Nacional de Registros es brutal. Así como sus pactos con pandillas, pero también como que en las cárceles del régimen se está torturando sistemáticamente. Hay un informe de Human Rights Watch y Cristosal que hablan de torturas sistemáticas en la cárcel del Secot y denuncian crímenes de lesa humanidad. Ustedes lo han corroborado también, pero pareciera que eso no provoca, digamos, una preocupación mayúscula entre los salvadoreños. En el Faro ustedes han documentado los pactos de Bukele con las pandillas, incluso los de gobiernos anteriores, y posteriormente la ruptura de ese pacto con los asesinatos que se produjeron y luego la imposición del estado de excepción. Y hace poco publicaron este documental con PBS que agrega nuevas evidencias en relación con eso. La pregunta es, ¿qué queda de ese pacto o de la relación de Bukele con las pandillas ahora bajo el gobierno de Donald Trump? Al parecer, el juego de deportar a los demás, de que la fiscalía les retire cargos y los puedan devolver a Bukele, es cada vez más complejo, porque ya hay jueces que han dicho momento y le han pedido al Departamento de Justicia, explíqueme qué son razones geopolíticas, porque tardamos mucho tiempo en, voy a decir ese verbo, en cazar a estos mareros con dinero público. Entonces, ahora los queremos devolver porque... Pero internamente en El Salvador quedan un montón de preguntas. ¿Por qué liberaron a Kruk? Kruk es el pandillero líder, fundador de la pandilla que liberan antes de que se rompiera el pacto en noviembre de 2021. El pacto se rompe en marzo de 2022. Lo liberan para que controlara las calles, pero lo dejan salir a Guatemala, le entregan un arma según el departamento, según las autoridades estadounidenses. Y luego el FBI lo captura en México y él está allá. Y ahora está en Estados Unidos. Él es la prueba viviente del pacto de Bukele con las pandillas. Él, de hecho, bueno, el Washington Post reveló que él ya estaba colaborando hasta que Marco Rubio le ofreció a Bukele que iba a quitarle ese estatus de colaborador de la justicia para devolverse. Es decir, Bukele está pidiendo que le manden a los mareros que están presos en Estados Unidos para que estos no revelen ante la justicia de Estados Unidos el tipo de arreglos que han tenido con el gobierno de El Salvador. Sí, es correcto, pero es más allá. El hermano de Bukele habló con la oficina de Marco Rubio y les ofreció un descuento por presos que les mandaran al Secot a cambio de los 9 líderes pandilleros que estaban capturados. Ya devolvieron a uno, a Greñas. Cuando llega el primer vuelo de 200 venezolanos, ahí en medio venía César Humberto López Lario. Y ya intentaron devolver a otro, a Vampiro. Solo que los abogados de Vampiro, a quienes yo entrevisté en Nueva York, fueron mucho más dedicados en la defensa. Y dijeron, si yo mando a mi cliente allá, lo matan, porque él tiene una información que ese señor no quiere que se sepa. El Diablito de Hollywood es el más notable líder del MS desde el año 2000. Él está preso en El Salvador. El día que empezó la masacre más grande de salvadoreños que ha ocurrido en toda la posguerra desde 1992, el sábado 26 de marzo de 2022, la MS asesina a 62 salvadoreños. Es el día más sangriento de la historia. Estaban protestando por algo que Bukele les había incumplido. El viernes, antes de la masacre, al Diablito lo sacan de la cárcel de máxima seguridad, lo corroboramos, y lo llevan al Hospital Bautista, que es un hospital privado famoso por servir como tapadera de las reuniones entre pandilleros y sus grupos. ¿Qué hacía el mayor líder del MS fuera antes de que empezara la mayor masacre perpetrada por su grupo? ¿Por qué lo había sacado el Estado esa noche?
¿Qué órdenes dio? ¿Fallaron las órdenes que dio o él ordenó matar? No hemos terminado. El modelo Bukele y el estilo de liderazgo de Bukele es reverenciado por otros líderes de América Latina y tiene una influencia considerable en Costa Rica, en Colombia. ¿Qué le dirías a las poblaciones de estos países en relación a ese interés de replicar el modelo de Bukele? Sé que tiene unas características, el encarcelamiento masivo, la acumulación de poder, pero yo me resisto a llamarle modelo porque no me parece que sea un arquetipo real. Pongo ejemplo, Bukele primero va dando tumbo. Bukele de repente decide que el Bitcoin nos va a salvar, pero luego pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, pacta con pandillas durante 8 años, dice que es un plan que se llama control territorial, promete un plan más amable de socialización y después decreta un régimen de excepción. Si vos analizás algunas de las medidas de Bukele, componen un cuerpo de decisiones psicóticas, imposibles de comprender. ¿Qué le diría yo a alguien que quiera Bukele en su país? Entiendan que con esa regla viene un paquete, pues, que son un paquete. Si usted quiere aceptar que alguien tenga todo el poder para poder manejar al ejército y a la policía de una forma inmediata y también controlar a los jueces para poder condenar a la gente que usted quiere y meterlos a la cárcel, usted también asuma que pueden llevarse a su hijo cuando les dé la gana. Usted también asuma que en el momento en que le metan preso a un hijo, usted no va a poder presentar un habeas corpus porque la Corte Suprema de Justicia tomada por Bukele no se lo va a resolver. Entonces, usted asuma que está a la merced de las decisiones de un señor. Si eso quiere, dele. Yo creo que Latinoamérica ha sido muy elocuente para decirnos qué pasa cuando le damos todo el poder a un hombre. Pero usted quiere intentarlo, hágalo. Reconozca, eso sí, que usted no es demócrata. A usted le gustan los dictadores. ¿Cómo ves la relación entre Bukele y Ortega? Hay algo que ha llamado la atención. El ministro de Seguridad de El Salvador constantemente ha estado denunciando operaciones de narcotráfico provenientes de Nicaragua en aguas del Pacífico. Pareciera que hay una atención especial a ese tema de Nicaragua. Sí, fíjate que Villatoro ha dicho eso en varias ocasiones, pero no han entregado ninguna información que al menos nosotros hayamos podido verificar. Ahora, yo creo que son bien diferentes. Creo que El Salvador le ha copiado algunas cosas porque eran pasos muy efectivos. La ley de agentes extranjeros era muy efectiva. Es una ley que es un cuerpo de ilegalidades para echar a la gente. Entonces, yo creo que han copiado algunas cosas que eran obvias de copiar, pero creo que hay enormes diferencias en varios términos. Por ejemplo, a diferencia de Ortega, Bukele es popular, la gente lo quiere. Bukele no tiene que llenar la plaza con nadie, convoca y la gente llega. Este mes cumplió 1 año en la cárcel Ruth López, defensora de derechos humanos. ¿Cuántos presos políticos hay en El Salvador? Decenas de presos políticos. Acaba de salir un informe ahora mismo de organizaciones internacionales y de Cristosal donde hablan de cientos de presos políticos. No estoy diciendo que toda esa gente no cometió algún delito, hay gente a las que se les ha negado el debido proceso, absolutamente. Se han violado normas dictadas por los jueces como prisión domiciliaria y el proceso además está ocurriendo en completo secreto. Esas son características que te definen como preso político. Y Bukele va para largo. Yo creo que ahorita lo acaba de volver a dejar claro en mayo del año pasado cuando apresan a Ruth López, a la gran denunciadora de corrupción del gobierno de Bukele, lo dejaron claro y ahí viene el gran exilio de la activista y periodista. Pero va a continuar, recientemente ha empezado a meterse con embargos y con congelar cosas a accionistas del periódico. Yo creo que Bukele pronto va a venir en otra embestida, que es los que no han entendido entiendan. Váyanse o vayan presos. Bukele tiene algo muy claro. Él debe dejar ese país como quiere antes de que Trump se vaya, a mediados del 2028. Bukele sabe que debe dejar el país ordenado para sus siguientes años de mandato antes de que eso ocurra, porque ya experimentó la inclemencia de todas aquellas denuncias y sanciones del inicio del gobierno de Biden. Pero en este momento en El Salvador está vigente una especie de reelección indefinida. Es decir, Bukele puede continuar en el poder al terminar este periodo. Bukele modificó la forma en la que se modificaba la Constitución. Antes necesitaba 2 asambleas para ratificarla, hoy sus mismos diputados en media hora la pueden cambiar. Y ya modificaron la Constitución para permitir la reelección indefinida. Bukele quiere ir a elecciones en 2027 con Trump en el poder. Y Bukele amplió el periodo presidencial, hoy de 6 años indefinido. La prensa independiente salvadoreña está en el exilio, pero pueden ir a reportear periodistas a El Salvador. ¿Hay censura en El Salvador? A diferencia de Nicaragua, aún se puede entrar. Aún pueden entrar periodistas de otros medios. Han entrado algunos de los que han estado aquí con nosotros, han entrado recientemente. No van a obtener información.
información No, pública. pública no. Pero pueden hablar con la fuente. Pueden hablar con las fuentes en un país que tiene mucho temor. Te recuerdo que más del 60% de la población encuestada le dijo a la UCA que pensaban que si expresaban una opinión crítica iban a sufrir consecuencias en el régimen de Bukele. Es decir, eso es amor con miedo, pero es amor también. Yo creo que dentro de los pasos que se vienen, ya Bukele insultó a los periodistas, que ese es dentro de las similitudes con Nicaragua, pronto va a ocurrir eso. Yo creo que pronto van a empezar a vetar la entrada de periodistas selectos. Se retiró el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele.